Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro estudio de los miércoles. Yo sé que ha avanzado el tiempo, pero vamos a hacerlo de manera corta para dejar grabado, para que las personas que habitualmente lo ven puedan recuperarlo y verlo en diferido. Dios te bendiga. Si tú te estás conectando, por favor, haznoslo saber. Ve por una Biblia, busca tu blog de notas y vamos juntos a aprender de la palabra de Dios. Vamos a comenzar nuestro estudio clamándole misericordia al Dios de los cielos por nosotros, que nos enseñe a entender la Escritura de tal manera que podamos ser transformados. Oremos juntos. Bendito y Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, te suplicamos que seas tú ayudándonos para poder entender las santas escrituras de tal manera que nuestra alma sea cambiada y transformada. Ayúdanos en nuestro diario caminar para poder ser obedientes a ese plan precioso que tú tienes para nosotros. Señor, que más allá de nuestros deseos o nuestras formas de hacer o de ver las cosas, nosotros podamos obedecer a tu propósito, hacerlas de acuerdo a tu voluntad, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar nuestro estudio. Acuérdese que estamos llevando este estudio que se llama Transfórmame, que es como una súplica que le hacemos al Espíritu Santo. En última instancia, lo que buscamos es que el pueblo de Dios sea edificado. Permítame que comparto el link a una persona que quiere estudiar con nosotros. Si puedes compartirle a otra persona, sería lo ideal. Bueno, comencemos nuestro estudio. Vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos visto. ¿Se acuerdan ustedes que nuestro estudio pasado vimos esto? Que Dios provee todo lo suficiente para nosotros ser transformados. Una vez nacemos en la familia de Dios, como somos hechos hijos de Dios, como lo dice Juan 1:12, que dice así: a todos los que reciben a Cristo y creen en la obra que Cristo hizo por ellos en la cruz de Calvario, perdonar sus pecados, Dios les da poder de ser hechos hijos de Dios, los vuelve hijos de Dios. Una vez nacemos en la familia de Dios, comienza una transformación de nuestra alma. Y esta transformación es como cuando la larva decide volverse mariposa, sacar todo el potencial de la nueva creación en Cristo Jesús. Dios quiere que sus hijos se parezcan más a Cristo. Dios tiene un propósito de transformación. Este propósito de transformación no lo hacemos en nuestras propias fuerzas porque no lo vamos a poder hacer. Sin embargo, en nuestro estudio pasado nos dimos cuenta que Dios provee absolutamente todo lo que nuestra alma y nuestra vida necesitan para ese proceso de transformación. Y esas cosas que Él provee, ¿cuáles son? Que son suficientes. Nos da el Espíritu Santo para que no estemos solos, para que nos dé discernimiento, para que nos enseñe toda la verdad, para que nos dé sabiduría, para que nos dé dones, para que nos dé frutos, para que sea como ese maestro, ese ayudador en el camino de la vida. Dios da el Espíritu Santo, Dios nos da su palabra, que es el manual de vida del Hijo de Dios, que quien anda en esa palabra no falla, no hierra. Dios nos da sabiduría, una nueva vida
con sabiduría de parte de Dios, y el que practica la sabiduría de Dios, muchos dolores se evitan, y en último lugar, Dios ha provisto la obra de Cristo, que es suficiente para la transformación, para la salvación y la transformación del alma. Repasemos que vimos el estudio pasado. La suficiencia de Dios para la transformación. Él nos da 4 cosas: el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la sabiduría del cielo y la obra de Cristo. Eso es suficiente para que haya una transformación real y genuina en cada uno de nosotros. Y vimos que en la medida en que vamos siendo transformados, vamos madurando, nuestro carácter va cambiando, se va pareciendo más a Cristo. Dejamos de ser niños fluctuantes y comenzamos a madurar en carácter y agradar más a Dios con lo que somos y con lo que hacemos. Bueno, seguimos. Ahora, este es el tema que hoy nos ocupa. Yo sé que ha avanzado bastante el tiempo, pero vamos a desarrollarlo de manera breve. El propósito de Dios y mi enfoque. Después de recibir a Jesucristo en un creer sincero de todo corazón, de creer de todo corazón en el Señor Jesucristo, podemos cambiar bíblicamente, porque Dios nos da un propósito diferente en la vida. Él nos da un propósito. Propósito es camino a seguir. Quien no sabe en qué camino andar, ya llegó, porque a cualquier lado va a llegar, porque no tiene un propósito, no tiene un camino, no tiene metas, no tiene control de dónde salir o dónde no salir de ese camino o las curvas del camino. Quien no tiene un camino no sabe a dónde va, ya llegó, está viviendo en vano. Cuando llegamos a la familia de Dios a través del sacrificio de Cristo, cuando aceptamos a Cristo como Salvador de nuestra vida, cuando decimos, Señor, danos una nueva vida, Él lo primero que nos da es un propósito. Y dentro de ese propósito nosotros nos enfocamos. Dios tiene un propósito eterno que es salvar a toda la humanidad. Y dentro de ese propósito eterno, Dios a cada uno nos da una asignación. La asignación es divina, es revelada de parte de Dios, es celestial, viene de lo alto. Cuando yo no entiendo mi asignación, mi propósito, puedo estar en los caminos del Señor, en la iglesia del Señor, en la dirección contraria a lo que Dios llega a hacer conmigo. El propósito de Dios define el enfoque de mi vida. Hay un ámbito que estudian los ingenieros y es aplicable a la vida, que es ¿cuál es la dirección en que vas? ¿Vas camino a la vida eterna o vas camino al cielo? 3 cosas estudiamos: la dirección, el sentido y el enfoque. ¿Cuál es la dirección? Tus acciones están marcando una dirección. La vida que tienes es resultado de las decisiones que has tomado. Nosotros no somos víctimas del sistema, nosotros somos protagonistas de esta vida. Las decisiones que hemos tomado, estamos viviendo las consecuencias. Si seguimos tomando malas decisiones, vamos a llegar a experimentar mayor dolor. Esa es la dirección. El que desprecia a Cristo, la Biblia dice, ya ha sido condenado. El que no hace uso de la sabiduría de Dios, su alma constantemente está en un éxodo que no, si bien no está en Egipto, en el mundo, no está disfrutando de la herencia de la tierra prometida. Porque está en esos bucles de la vida incansables, de dolor y de angustia. En la vida se tiene que tener una dirección. ¿Qué es lo que quiero hacer en mi vida? Lo primero que debes hacer es entregar tu vida a Cristo. Una vez estás en la iglesia, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no sé qué hacer, voy a vivir dando vueltas y vueltas y vueltas y Dios no se vuelve viejo. Nosotros sí. Después de que tengo la dirección correcta, tengo que ver
¿En qué sentido estoy ahorrando? Porque yo puedo conocer a Dios, ser de la familia de Dios y constituirme enemigo de Dios, resistir su obra en mí. Y contrario al plan de Dios, cuando Dios dice que no, yo estoy diciendo que sí. Cuando Dios dice que sí, yo estoy diciendo que no. Puedo estar en la casa de Dios, en la familia de Dios, defendiendo principios que van contra la obra de Dios, que en este momento pues hay un sistema holístico donde nominalmente pertenecemos a la congregación, pero nuestros principios, tanto epistemológicos, filosóficos, sociales, no obedecen a los principios bíblicos de la palabra de Dios. Por eso vemos una sociedad cambiada que premia a los malos y recrimina a los buenos, que le quita al que produce para darle al que no trabaja. La Biblia, y mientras que la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. La Biblia dice, no se venguen. La Biblia dice, ame a sus enemigos, pero esa inversión de valores puede estar en nosotros, es siendo hijos de Dios, porque podemos estar en la dirección correcta en el sentido contrario, resistiendo la obra de Dios a nivel congregacional, a nivel social, pero también a nivel personal. Y dentro de ese sentido, si yo veo que hay algo, siendo hijo de Dios en la dirección correcta, hay algo que va en contrasentido a las cosas de Dios, tengo que hacer un alto, corregir el camino, situar hacia dónde quiero ir e emprender el camino de arrepentimiento, de cambio, de hacer las cosas bien. Decir, Señor, lo haré a tu manera, porque yo estoy en la dirección correcta, quiero andar en el sentido correcto. Ahora, dentro de ese sentido correcto, Dios a cada uno le tiene una asignación específica en su vida, en cada rol que hace, de ser padre, usted puede ser el carnicero, el profesor, el abogado, cualquier cosa que usted desarrolle, hay un enfoque especial de Dios para lo que estás haciendo. Aún en la iglesia hay un enfoque especial de Dios. Aún los que sostienen el templo hay un enfoque especial de Dios. Cuando yo voy en la dirección correcta, en el sentido correcto y en el enfoque correcto, el propósito de Dios en mí comienza a fluir. Acuérdese que hay un propósito eterno que Dios lo manifiesta a través de la iglesia. Comienza a fluir ese propósito eterno en nosotros, sus hijos, como si fuésemos canales de su gloria y para su gloria. Pero tenemos que estar en esa sintonía de lo que Dios quiere hacer. Ahora, el propósito de Dios y mi enfoque. Necesito que haya una armonía entre estas dos cosas, el propósito eterno de Dios y el enfoque de Dios y mi enfoque. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a analizar este texto. Este texto se encuentra en Hechos 9, 5 al 6. Vamos rápidamente. Si ustedes pueden ver en la imagen, hay dos frases que están subrayadas. Y son dos preguntas. Déjeme colocarlo en contexto, mi estimado. Un hombre llamado Saulo de Tarso se encuentra con Jesús, que era perseguidor de los creyentes en Cristo, se encuentra con Jesucristo. En una visión, o sea, se lo encuentra en el camino a Damasco. Se cae, ve un resplandor. Y Saulo le pregunta al Señor Jesucristo, Saulo, que en este momento le cambian el nombre, le pregunta al Señor Jesucristo estas dos cosas. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, y el Señor le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues, porque perseguía a la iglesia. Y le dijo, estás haciendo las cosas mal, estás viviendo para hacer las cosas contrario a lo que naciste para hacer. O sea, Pablo estaba viviendo en despropósito.
Dice, es dura cosa dar cosas contra el aguijón. Dar cosas contra el aguijón es darle golpes a un chuzo. O sea, estaba viviendo para el tormento, la angustia y el dolor. No puedo ahondar en esto, pero voy a seguir, voy a proseguir. Dice, estás viviendo mal, déjeme interpretárselo. No estás haciendo nada productivo con tu vida. Sueñas, crees que haces, pero no vas para ningún lado. Ahora, él temblando y temeroso, o sea, fue impactado por la presencia de Jesucristo. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le respondió y le dio un enfoque dentro del propósito divino. Le dio un propósito personal para Pablo que hasta su último respirar en la tierra lo llevó a cabo y vimos cómo Dios respaldó su vida. Ahora, dice, el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Dos cosas marcaron la vida de Pablo de aquí en adelante. Entender quién era el Señor Jesucristo y entender qué quería el Señor que él hiciera. Esto se llama propósito. Pero lo primero es conocer a Dios. Quien no conoce a Dios no puede saber para qué nació, no entiende un propósito, no sabe cuál es el camino, siempre está cambiando de ideas. Es fácil de llevar por las tendencias de este mundo, se levantan ideologías, sistemas económicos, sistemas filosóficos, se caen y volvemos a otra tendencia, pero no se puede estar enfocado. O se está viviendo en despropósito, se está viviendo en propósito, pero no hay otra forma de vivir. ¿Cómo conozco el propósito? Primero, conociendo al Señor Jesucristo. Segundo, ¿qué es lo que qué es lo que me requiere Dios que yo haga con mi vida mientras viva? Esto se llama vivir en propósito. Esto es lo único que puede llenar el alma. Esto es lo único que realmente puede traer satisfacción al alma, ser y hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos y hagamos. Bueno, ese fue el ejemplo de Pablo. Vamos un poquito más allí. Permítame volver a esta imagen. Mire que hay tres flechas arriba. Una dice la transformación. Dios obra la transformación. En la medida que somos transformados de un niño pequeñito que hace rabietas, que se sugestiona la mente para que el mundo se vuelva como él quiere, desde un niño caprichoso, socialmente maleducado, familiarmente mal formado, almáticamente torcido, a un hombre que pueda representar a Dios, que pueda hacer la obra de Dios, que pueda vivir los propósitos de Dios, que de ese propósito eterno entienda cuál es su asignación para desarrollarla en esta vida, para él, en la vida. Bueno, esa transformación Dios la obra, y en la medida en que la obra voy conociendo más a Dios. Acuérdese usted lo que Pablo le preguntó al Señor Jesucristo, ¿quién eres? En la medida en que conozco más a Dios, más transformado soy. No en que más sé, porque hay mucho conocimiento de Dios, pero hemos visto que aún en las doctrinas más estudiosas hay unos hecatombes dentro de los sistemas. ¿Por qué? Porque el conocimiento no corresponde a la realidad del alma, que tiene mucho conocimiento. Las personas no se conocen por lo que dicen ni por lo que saben. Las personas se conocen por lo que hacen y por lo que son. Ahora, entre más conozco a Dios, más me sujeto a ese propósito eterno que me da un enfoque en esta vida, que es el propósito personal. En la medida en que voy desarrollando ese propósito, que es la tercera flecha, voy conociendo más a Dios y me voy transformando más a parecerme a Cristo. Ahora, inversamente, en la medida en que me parezco más a Cristo, conozco más a Dios
y desarrollo más el propósito con el cual Dios me hizo, me tiene en un lugar, me tiene establecido en una ciudad, me hace prosperar, me lleva de una circunstancia a otra. Estas tres cosas van de la mano. La transformación del alma, lo que llaman el proceso de santificación, el conocer a Dios y el desarrollo del propósito. Ahora, eso me lleva de ser un niño fluctuante a ser un hijo de Dios maduro. ¿Qué hay contra esto? Que la antigua naturaleza nos resiste este propósito en Dios. Vamos a avanzar. Ahora, Dios nos da un propósito y un enfoque, y eso tiene dos aristas claras. Primero es adorar y servir. Que todo cuanto yo haga sea para dar adoración a Dios, sea para la gloria de Dios y sea para servir a la obra que Dios está haciendo. En la iglesia, en la casa, en la familia, en la sociedad. Nosotros somos instrumentos de Dios en medio de una sociedad decadente. Nosotros somos mensajeros de buenas nuevas en medio del conflicto. Nosotros somos pacificadores en medio de estas revoluciones del alma que las vivieron otras naciones, otros imperios, otras civilizaciones. La vivieron desde la humanidad ha aparecido, pero nosotros no somos un pueblo común y corriente. Nosotros practicamos los principios de Dios y buscamos servir. La mejor expresión del propósito de Dios es que nosotros hagamos obras para su gloria, que esto es suprema adoración, y que sirvamos como a Dios mismo. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? La medida es lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy dejando de hacer, lo que soy, lo que digo, lo que veo, lo que hago, todo mi quehacer en este mundo es para agradar a quién. Lo que hago, ¿cuál es el fin de lo que hago? ¿Es para agradarme a mí mismo o es para agradar a Dios? Elianis, ayúdame con 2 Corintios 5:9. ¿Cuál es el enfoque de lo que estoy haciendo en este momento? ¿Cuál es el enfoque de lo que he dejado de hacer? Miren, mis estimados hermanos, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como desobediencia, como pecado. Los hijos de Dios se tienen que abstener del mal, pero de ninguna manera de abstenerse del bien. La Biblia dice, absténganse de toda clase de mal, pero también dice, no nos cansemos de hacer el bien. Dios a cada uno le dio una asignación y nosotros cambiamos la asignación de Dios por planes humanos, por beneficios humanos, por proyectos humanos. Y Dios es un Dios justo que demanda de nosotros lo que a Él le agrada, no lo que nosotros le queremos dar. Dios demanda de nosotros la obediencia. Todo lo que hacemos requiere obediencia a Dios, pero nuestro hacer puede ser excelente a nuestros ojos e incluso podemos estar haciendo más de lo que Dios nos ha demandado. Pero Dios no demanda en cantidades, Dios demanda en obediencia. Y aquí es donde mucho cristiano claudica. ¿Por qué? Porque éticamente está haciendo lo que él quiere, moralmente lo que él quiere y se mete en el proyecto que él quiere, pero de ninguna manera le ha dicho, Señor, esta es tu voluntad expresa, este es tu propósito expreso para mí, tomado del propósito eterno para que yo lo cumpla. Mire usted como dice 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también ausentes y presentes ser agradables, que nosotros tengamos una vida agradable a Dios. Esa es la mayor honra que podemos hacer. Vamos, más adelante. Romanos 8:29, mire usted cómo dice. ¿De qué trata Romanos 8:29? Que debemos crecer, ser transformados a parecernos más a la persona de Cristo. Parecernos más a la persona de Cristo.
lo que estoy haciendo me lleva a parecerme más al siervo sufriente, a Cristo, que una de las aristas que vemos en la vida de Cristo es: no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Me parezco más a Cristo? Eso lo dice Romanos 8:29. Ser formado hasta la estatura del varón perfecto, hasta parecerme a Cristo. Vamos más adelante. Lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios. Debemos adorar y servir a Dios agradándole en todo. Mientras estás siendo formado a la imagen de Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos, como miembro responsable de la familia de Dios, debemos darle gloria en todas las cosas. Eso lo dice Salmo 115:1. Y ahora ahora somos servidores de la justicia de Dios. Somos embajadores de Dios para otras personas. Somos embajadores de Cristo. Ahora, porque a los que antes conoció a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que la Biblia dice en Romanos 8:29, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. O sea, debemos parecernos más a ese siervo humilde, a Cristo, que vino a hacer la voluntad del Padre. Y mire lo que, como lo dice Salmos 115:1, en cuanto a darle las cosas al Señor, darle la gloria al Señor en todas las cosas. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Salmo 115:1. Es nuestra vida, tiene que tener el enfoque de adorar a Dios. ¿Cuál es nuestro propósito? Que todo lo que hagamos sea para adorar a Dios y para servir a Dios. Vamos más adelante ya a cerrar nuestro estudio de hoy. Mientras estoy dando gloria a Dios, mientras estoy dándole gloria a Dios, mientras estoy sirviendo a Dios, hay una oposición que es la antigua naturaleza que se resiste a los planes de Dios, porque hay una inversión de valores. Yo puedo estar en la dirección correcta con el sentido contrario. Si no hago esto, hacer morir en nosotros la vieja naturaleza, hacer morir en nosotros el yo, mis planes, mis pensamientos, para que Dios impere. Una vez de vivir para ti, en vez de vivir para nosotros mismos, podemos enfocarnos en aprender a morir al yo, a seguir a Cristo. Para seguir a Cristo debemos perder nuestra vida a causa del Señor. Eso lo dice Mateo 10:39. Este cambio de lealtad es demostrado por expresiones prácticas de amor a los demás y a la obra de Dios. Mateo 10:38, mire usted cómo lo dice, y respecto a hacer morir el yo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir esto? Incluso en el siguiente versículo 10:39 dice: por tanto, niéguese cada uno a sí mismo. Niéguese, o sea, en sí nuestra antigua naturaleza no quiere obedecer a Dios. Es más, es terrible que podemos estar en la casa de Dios extraviados de los planes de Dios, porque podemos tener un nombre nominal de ser hijos de Dios. Ahora, si Dios en su misericordia nos rescata
para que nosotros menguemos en nuestra antigua naturaleza que se opone a la obra de Dios en nosotros. Lucas 9:23, mi estimado, mire cómo dice. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame en boca de Cristo. Y 1 Corintios 15:31. Bueno, ahora, así las cosas, Dios tiene un propósito eterno. Ese propósito eterno nos da un enfoque. Ese enfoque es el propósito personal para cada uno de nosotros, como a Pablo en el capítulo que leímos, capítulo 9 del libro de los Hechos, se le reveló Cristo y él pregunta, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Cuando nosotros entendemos quién es el Señor y cuál es ese propósito, automáticamente comienza el proceso de transformación porque nos vamos a enfocar a aquello que nos mandaron a hacer. Bueno, mis estimados, en síntesis, Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Acuérdense ustedes que Dios obra en nosotros la obra de transformación. A medida que somos transformados, conocemos más a Dios. Y en ese conocer más a Dios se desarrolla el propósito personal de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Que todo lo que hagamos sea para adorar y para servir a Dios. Y segundo, comenzar a trabajar en nuestra antigua naturaleza para que esa nueva criatura en Cristo Jesús se desarrolle hasta la estatura del varón perfecto. Vamos a orar. Bendito y Padre Dios, en el nombre de Jesucristo te suplicamos que nos mires con misericordia. Permítenos acercarnos más, Señor, a las Escrituras, Señor. Permítenos aprender más de ella, mi Dios, y que podamos ser como hijos e hijos obedientes, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Si estás en el área de Pamplona, nos vemos. Nos vemos este viernes 7 de la noche para que juntos clamemos al Dios Todopoderoso, doblemos nuestras rodillas ante Él. Y el domingo 3 de la tarde vamos a la iglesia, congreguémonos. Si usted tiene un lugar donde congregarse, donde asistir, esfuércese, sea valiente, vaya, congréguese, busque del Señor, adore al Señor allí. Y si no tiene un lugar donde congregarse, bienvenido a esta casa de oración, al monte de oración, a la Iglesia Cristiana Betel. Dios me les bendiga. Nos vemos en nuestro próximo estudio el miércoles. Bendiciones.